Bienvenidos a este curso de Física, Electricidad y Magnetismo. Empezaremos con los siguientes temas del capítulo 1, cargas, fuerzas y campo eléctrico. Y veremos en este video qué es la carga eléctrica, los conductores aislantes y cargas inducidas. Y daremos un pequeño adelanto de la ley de Coulomb, una pequeña introducción de la ley de Coulomb. Empecemos sabiendo que las interacciones del electromagnetismo implican partículas que tienen una propiedad llamada carga eléctrica, que dos cargas positivas se repelen entre sí, al igual que dos cargas negativas. Una carga positiva y una negativa se atraen. Además, estas interacciones electrostáticas son regidas por la ley de Coulomb. Hay que tener en cuenta que aquello que se llama propiedad intrínseca de la carga eléctrica es aquello que resaltamos aquí, que dos positivas se repelan, al igual que dos negativas, o sea, se alejan, y una negativa y una positiva se atraen. Aquí está un dibujito para tener un poco más presente visualmente que cargas iguales, de igual signo, no iguales, de igual signo, se repelen y de diferentes signos se atraen. Sigamos con carga eléctrica y estructura de la materia. Tenemos que saber un par de cositas. Por ejemplo, la masa del electrón es menos que la del protón, mientras que sus cargas son iguales. Aquí hay una tablita para cerciorarnos de la información, que la masa del protón es de 1.6 por 10 a la menos 27, exponente a la menos 27, y que la masa del electrón es 9.11 por 10 a la menos 31 kilogramos. Quiere decir que el electrón es mucho menor en masa al protón, mientras que las cargas son iguales, solo de signo contrario, y eso es 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Si la carga, la unidad es coulombs. Además, tenemos que tener en cuenta algo que se llama la conservación de la carga, que tenemos principios, del cual el primero es que la suma algebraica de todas las cargas eléctricas en cualquier sistema cerrado es 0. En sistemas cerrados es 0. El segundo principio es que la magnitud de la carga del electrón o del protón es la unidad natural de carga. ¿Sí? Y con eso está cuantizada la carga. Quiere decir que 6 coulombs, por ejemplo, va a ser un múltiplo de la unidad natural de carga. 6 coulombs será 6 por 1.6 por 10 a la menos 19. 6 coulombs, por ejemplo. Bueno. Conductores aislantes y cargas inducidas. ¿Qué es un conductor? Conductor es un material que ofrece muy poca resistencia al movimiento de la carga eléctrica. Sí, que es el flujo de electrones. Sus átomos se caracterizan por tener pocos electrones en su capa de valencia, por lo que no necesita mucha energía para que estos salten de un átomo a otro. Eso quiere decir que un conductor transfiere carga eléctrica, mientras que un aislante es un material cuyas cargas eléctricas internas no pueden moverse, causando una escasa magnitud de corriente bajo la influencia de un campo eléctrico. Quiere decir que eso no transfiere carga eléctrica, no hay flujo de electrones mediante un aislador o un aislante. Y por último está el que está en la mitad de estos dos, entre un conductor y un aislador. Hay uno que cumple en ciertas circunstancias, dependiendo la temperatura, la presión, la radiación, campos magnéticos. Dependiendo de eso, actúa como conductor o como aislante. ¿Sí? Depende de las circunstancias del semiconductor. Vamos a ver un poco de teoría de bandas.
que está explicado en este gráfico de aquí. Como podemos ver, el conductor, ¿sí? Generalmente son metales, ¿sí? Las bandas de conducción y valencia se solapan, ¿sí? La banda de valencia y la banda de conducción casi están juntas. Muchos electrones de la banda de conducción a temperatura ambiente. Hay muchos electrones en la banda de conducción en temperatura ambiente. Y es lo que decíamos al principio, que pocos electrones hay en la capa de valencia, por lo que se necesita muy poca energía para que salten de un átomo a otro. Eso le hace conductor. ¿Sí? Mientras que el semiconductor, existen electrones en la banda de conducción a temperatura ambiente, ¿sí? Y a menos temperatura es un aislante y a más temperatura es un conductor. ¿Sí? Y como pueden ver, la banda de conducción y la de valencia están un poco separadas. Y la siguiente es el aislante, ¿sí? Que por lo general son plásticos, vidrio, goma y cerámica. Sí, la banda de conducción, que en las anteriores habían electrones, en el conductor habían muchos electrones, en el semiconductor habían igual si habían electrones, en esta no hay. Sí, en la banda de conducción está vacía, pero la banda de valencia está llena. Gran cantidad de energía requerida para desplazar un electrón de la de valencia a la de conducción. Por eso es un aislante, no conduce energía eléctrica. Sobra decir que la resistencia es muy alta. Sigamos viendo, por ejemplo, este material es cobre. El cobre es un metal, por lo tanto es un conductor. El selenio actúa como semiconductor. Es mejor conductor en la luz que en la oscuridad, por eso se usa en dispositivos fotoeléctricos. Por último, el vidrio es un aislante, obviamente. Queda para ustedes saber qué es el cadmio, investigar y rellenar esa parte, si es un conductor, un semiconductor o un aislante. Sigamos con la carga de un material. ¿Cómo se cargan los materiales? Por inducción, por frotamiento y por contacto. Así que vamos a ir por la inducción. Quiere decir que se realiza un acercamiento sin que se llegue a tocar, produciéndose un acomodamiento de electrones, mayores electrones en una parte, o carga negativa, los electrones son la carga negativa, o menos electrones en otra, o carga positiva. Quiere decir que si hay muy pocos electrones, el objeto estará cargado positivamente. ¿Sí? Al acercar un cuerpo cargado al conductor neutro, las cargas eléctricas se mueven de tal manera que las de signo igual y las del cuerpo cargado se alejan en el conductor y las del signo contrario se aproximan al cuerpo cargado, quedando el conductor polarizado. Eso quiere decir que hay un acomodamiento de cargas. ¿Sí? Se distribuye la carga que sea del signo contrario del objeto que estamos acercando en el borde del objeto acercado, mientras que las otras cargas de signo contrario son repelidas, se alejan. Cuando conectamos este cuerpo a tierra, las que se alejaron serán las que se van por tierra, dejando cargado al cuerpo con los del signo contrario. Quiere decir, pongamos un ejemplo, que esta barra de aquí, a ver si puedo dibujar, que esta barra de aquí sea positiva, por poner un ejemplo. Si sea positiva, al acercar al cuerpo de aquí, las cargas negativas estarán en el borde porque se ven atraídas, porque son signos contrarios, se atraen, mientras que las positivas estarán al otro lado porque se alejan, se repelen. Cuando nosotros conectamos este a tierra, las cargas positivas
se irán por aquí y quedará el cuerpo cargado negativamente o con más presencia de electrones. ¿Sí? Muy bien. Seguimos las siguientes por frotamiento. Materiales dieléctricos, por ejemplo, un peine con carga de cualquier signo atrae a un material aislante neutro. Por ejemplo, o por darle más profundidad a esto, el cuerpo menos conductor saca electrones de las capas exteriores de los átomos del otro cuerpo, quedando cargado negativamente, y el que pierde electrones se queda cargado positivamente, lo que decíamos antes. Aquí, a ver, dos cuerpos se frotan, por ejemplo, todos hemos hecho la prueba de frotarnos un esfero en la cabeza y luego recoger pedazos de papeles con eso. Listo. Quiere decir que cuando hacemos fricción, ¿sí? La carga no se desaparece, solo se transfiere electrones como resultado de ese frotamiento, ¿sí? Y luego quedamos cargados con el signo contrario a los papeles. Por eso cuando acercamos el, el esfero, el plástico, los papeles suben, ¿sí? Y se pegan porque está cargado por frotamiento o por fricción. Algunos ejemplos de materiales ordenados del más positivo al más negativo son, bueno, ahí está: piel de conejo, vidrio, pelo humano, nylon, lana, seda, papel. Sí, eso quiere decir que el pelo humano es positivo o es más positivo que el papel. El papel es negativo. Sí, es menos positivo que el pelo humano, el papel. Eso quiere decir que cuando nuestro pelo humano es positivo y nosotros frotamos el esfero, queda cargado positivamente el esfero, ¿verdad? Los electrones pasan al pelo humano y queda positivo el lápiz. Al estar positivo, mucho más positivo que el papel, le atrae. Esa es la explicación por qué sucede aquel experimento que todos hemos hecho. Siguiente es la carga de un material por contacto. El que tiene exceso de electrones, la carga negativa, traspasa, ¿sí? Se traspasa al otro. O el que tiene carencia de ellos, de electrones, o sea, los que tienen carga positiva, atraen aquellos electrones del otro cuerpo y ambos quedan con igual tipo de carga, ¿sí? Cuando el cuerpo cargado entra en contacto con el otro neutro, cede parte del exceso de carga y de inmediato se repelen. Cuando un objeto cargado se acerca a otro punto neutro, la redistribución de la carga se produce debido a la fuerza repulsiva generada por la carga del material, por lo que hay carga o carga inductiva. Sí, eso se conoce de inducción también, de carga. Bueno, nos toca la ley de Coulomb. Sí, es una fuerza de atracción de las partículas con cargas eléctricas, hay que tener en cuenta eso. Sucede solo en cargas puntuales. ¿Qué es una carga puntual? Son cuerpos con carga pequeña en comparación a las distancias que los separan. Ya vamos a ver que siempre deben estar separadas las cargas para que haya esa fuerza de interacción, porque si chocan no habría fuerza. La distancia sería cero si chocan y por lo tanto no habría fuerza, y eso lo explicaremos más adelante. La magnitud de cada una de las fuerzas eléctricas con las que interactúan dos cargas puntuales en reposo es directamente proporcional al producto de la magnitud de ambas cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa, y tiene la dirección de la línea que les une. Solo una explicación de la fórmula, ya veremos también de dónde sale la fórmula de la fuerza de la ley de Coulomb. Y listo, lo que sabemos ya, que las fuerzas de repulsión o de alejamiento si son de igual signo, y de atracción si son de signo contrario. Hay que tener en cuenta algo también, que la fuerza siempre será positiva. El resultado que nos dé de fuerza
siempre tiene que ser positivo, no puede ser negativo. Hay que tener en cuenta eso. K es una constante de proporcionalidad, que bueno, ya explicaremos después. Tiene mucho que ver con esta parte de aquí, que dice es proporcional. Aquí, por esta proporcionalidad, por estas proporcionalidades, K es una proporcionalidad, sí, ya vamos a explicar después. Y las fuerzas obedecen a la tercera ley de Newton, eso quiere decir que la misma magnitud y dirección opuesta. Sí, la tercera ley de Newton que decía que toda fuerza realizada tiene una respuesta contraria, sí, con la misma magnitud en dirección opuesta. Bueno, vemos de dónde sale la fórmula de la ley de Coulomb. Coulomb desarrolló la balanza de torsión con la que se determinan las propiedades de la fuerza electrostática. Este instrumento consiste en una vara que cuelga de una fibra capaz de torcerse. ¿Sí? Si la vara gira, la fibra tiende a hacerle regresar a su posición original, con lo que conociendo la fuerza de torsión que la fibra ejerce sobre la barra, se puede determinar la fuerza ejercida en un punto de la barra. La ley de Coulomb, también conocida como ley de cargas, tiene que ver con las cargas eléctricas de un material, es decir, depende si son positivas o negativas. En la barra de la balanza, Coulomb colocó una pequeña esfera cargada y a continuación a diferentes distancias posicionó una esfera también cargada, luego midió la fuerza entre ellas observando el ángulo que giraba la barra. La fuerza de interacción entre cargas Q1 y Q2 duplica su magnitud si alguna de las cargas dobla su valor, triplica si alguna de las cargas aumenta su valor en un factor de 3 y así sucesivamente. Entonces se concluye que el valor de la fuerza era proporcional al producto de las cargas. Por lo tanto tenemos por el momento que la fuerza es igual o se aproxima al producto de las cargas Q1 y Q2. Luego la distancia entre las cargas R, y al duplicarla la fuerza de interacción disminuye en un factor de 4. Eso quiere decir 2 al cuadrado. Al triplicarla se disminuye en un factor de 9, 3 al cuadrado. Y la fuerza entre cargas disminuye en 16 si R es 4. ¿Sí? Eso quiere decir que en consecuencia la fuerza de interacción entre dos cargas puntuales es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia R que la separa. Por lo tanto tendríamos que la fuerza es inversamente proporcional, o sea, 1 sobre el radio que le separa, la distancia que le separa al cuadrado. Asociando las dos fórmulas tenemos que la fuerza es igual al producto de las dos cargas sobre R al cuadrado. Finalmente se introduce una constante de proporcionalidad para transformar la relación en una igualdad, eso quiere decir con K, ¿sí? Y por lo tanto nos queda la fórmula de la siguiente manera: K, ya veremos que es K. K es una constante de proporcionalidad que ya daremos el valor. K por Q1 por Q2 sobre R al cuadrado. Entonces tenemos la fórmula donde K va a ser 9 por 10 a la 9 newtons por metros al cuadrado sobre coulombs al cuadrado. Q1 y Q2 son cargas en coulombs. Eso quiere decir que Q1 por Q2 va a dar un valor y coulomb al cuadrado. Va a dar coulomb al cuadrado, lo cual se va a anular con este coulomb de aquí. Sí, aquí va a dar coulomb al cuadrado por estos dos de aquí. Entonces coulomb por coulomb va a dar coulomb al cuadrado y esta se anula con este coulomb de aquí. ¿Sí? Luego tenemos que R es la distancia que lo separa en metros. Eso quiere decir que aquí va a ser metros, pero como está R al cuadrado va a ser metros cuadrados, lo cual se van a anular con estos de aquí. ¿Sí? Y la fuerza va a quedar en newtons, que es lo normal. La fuerza de atracción o repulsión en newtons. ¿Sí? Eso es todo por hoy. Próximo video tendremos ejemplos de la ley de Coulomb. Muchas gracias.